¿Alguna vez te has preguntado cómo el cine, los videojuegos y la animación en 3D logran impactarnos tanto? Más allá de la tecnología y el arte, detrás de cada diseño hay influencias sociales, económicas y psicológicas que moldean nuestra experiencia visual. Hoy vamos a explorar cómo la sociología, la economía y la psicología están profundamente conectadas con el diseño e innovación 3D. También conoceremos a los fundadores de la disciplina social y a otros pensadores que han transformado nuestra forma de entender el mundo. Así que, dicho esto, comencemos. Pero hay que conocer a los fundadores de la disciplina social, es decir, de la sociología, porque estos sentaron las bases para entender la sociedad a nivel estructural y funcional. Primero está Auguste Comte, considerado el padre de la sociología. Desarrolló el positivismo, una corriente que plantea que el estudio de la sociedad debe basarse en la observación y el método científico. Comte propuso 3 etapas en el desarrollo de la sociedad y el pensamiento humano. La primera es la teológica, que son interpretaciones basadas en la voluntad de dioses o fuerzas sobrenaturales. La segunda, la metafísica, que son explicaciones que usan conceptos filosóficos y abstractos en lugar de lo religioso. Y la positiva, que es el uso de la ciencia y la razón para analizar la sociedad. Su influencia se refleja, por ejemplo, en cómo hoy utilizamos datos y estadísticas para comprender tendencias sociales y tecnológicas. El siguiente es Karl Marx, un filósofo y economista alemán que analizó cómo la economía influye en la estructura social. Su teoría del materialismo histórico plantea que el conflicto entre clases sociales es el motor del cambio social. También introdujo conceptos clave como el modo de producción, que es cómo la sociedad organiza la producción de bienes, la lucha de clases, que es el conflicto entre grupos con intereses económicos opuestos, y la alienación, que se refiere a que muchas personas terminan sintiéndose desconectadas de su trabajo. En otras palabras, ellos trabajan pero no sienten que lo que hacen les pertenece o que tiene sentido para ellos. Un ejemplo muy claro en donde vemos estos conceptos es en los trabajadores que son explotados para generar más ganancias. Esto se ve claramente en la industria de los videojuegos o del diseño, con el fenómeno llamado crunch, que es cuando los desarrolladores tienen que trabajar muchas horas extra, a veces sin pago adicional, para terminar un juego a tiempo. Seguimos con Emile Durkheim. Él estudió cómo ciertos grupos ayudan a que la sociedad se mantenga estable y en equilibrio. También explicó que cuando las normas y reglas dejan de ser claras, especialmente en tiempos de crisis o cambios muy repentinos, las personas pueden sentirse perdidas y la sociedad puede volverse caótica. A esto lo denominó anomía. Además, destacó que en las sociedades modernas cada persona tiene un rol específico, y aquí entra lo de las divisiones de trabajos, que es lo que permite que todo funcione de manera organizada. Aquí, como ejemplo de su influencia, podemos observarlo en la industria de la animación y el diseño 3D, en donde existe una división de trabajo entre modeladores, texturizadores, animadores, programadores, entre otros. Teniendo todas estas bases, con el tiempo el pensamiento sociológico evolucionó con nuevas perspectivas sobre el poder, la cultura y la tecnología. Y esto gracias a los siguientes precursores. Max Weber. Él introdujo el concepto de acción social, que significa que las personas no actúan al azar, sino basándose en significados y normas que comparten con los demás. Es decir, nuestras decisiones dependen del contexto y de cómo interpretamos la situación. También habló de la racionalización, que es el proceso en el que la sociedad se vuelve más organizada y estructurada para ser eficiente. Esto lleva a la creación de sistemas como la burocracia, donde todos siguen reglas y procedimientos claros para funcionar de manera ordenada y eficaz. Un ejemplo claro es en el cine y los videojuegos, en donde las industrias buscan maximizar eficiencia usando la inteligencia artificial para reducir costos y tiempo. Seguimos con Michael Foucault, que estudió la relación entre el poder y el conocimiento, explicando cómo las instituciones controlan el pensamiento social a través del discurso y de varias técnicas. También analizó la vigilancia y la normalización del comportamiento. Su influencia puede verse mucho en las redes sociales, en donde los algoritmos recopilan datos para influir en nuestras decisiones de consumo y entretenimiento. Pierre Bourdieu propuso el concepto de capital cultural, que incluye los conocimientos, habilidades y símbolos que determinan el estatus social de una persona. También habló del habitus, que se refiere a las tendencias y comportamientos que adquirimos desde pequeños, según nuestro entorno social. Como ejemplo, podemos hacer referencia a la estética visual en el diseño 3D, en donde se pueden expresar características culturales de ciertas regiones y gustos específicos para atraer el público. Ahora sí, es momento de conocer la influencia que existe entre el mundo del diseño con la sociología, la economía y la psicología.
sociología. Primero con la sociología. La sociología pues nos ayuda a entender cómo interactuamos con la tecnología, el arte digital y con el mundo que nos rodea. Los mundos virtuales, por ejemplo, han cambiado la forma en que socializamos, con espacios como el metaverso o juegos como Fortnite, donde los usuarios crean comunidades digitales y ahí se da el intercambio de comunicación. Gracias a la sociología podemos comprender a audiencias, incluso de diferentes culturas, para crear diseños acorde a ellos. También podemos ver esto en películas animadas que reflejan problemas sociales actuales, como Soul de Pixar, que explora la búsqueda del propósito de la vida. En cuanto a la economía, la industria del entretenimiento mueve miles de millones de dólares anualmente y está en constante evolución. Empresas como Disney, Pixar, DreamWorks y otros invierten en nuevas tecnologías, recursos para hacer sus producciones más atractivas y rentables. Y las plataformas de streaming han cambiado el modelo de negocio, logrando generar ganancias por medio de contenido audiovisual. Y por último, con la psicología, pues esta es clave para diseñar experiencias visuales que generan emociones y el engagement, o sea, llamar y atraer la atención. Aquí podemos ver la percepción del color, en donde se utilizan diferentes paletas de colores, también con las teorías de movimiento, en donde si hay una animación fluida y realista, pues aumenta la inmersión, y con el diseño de personajes, que es donde se diseñan expresiones y gestos que reflejan personalidades, y así entre muchas otras características, porque al final esto es aplicado a cualquier proyecto artístico. En conclusión, la sociología, la economía y la psicología son fundamentales en la creación y desarrollo del ámbito del diseño. No solo ayudan a comprender el impacto de la tecnología en la sociedad, sino que también permiten diseñar experiencias visuales más inmersivas y significativas. A medida que la innovación avanza, la interacción entre estas disciplinas seguirá transformando la manera en que consumimos y creamos contenido digital. Y todo esto no lo hubiéramos logrado identificar sin los pioneros y precursores de la sociología y sus pensamientos.